Nada. Ah, o sea, podemos coordinar cosa de que... Ya, perfecto, buenísimo. Sí, porque ahí se nos hubiera complicado el asunto si, por ejemplo, tenían clase práctica, no sé, po. Ahí hubiera sido más complicado. Pero ya, genial. Si es así, podemos, se coordina de manera más fácil el tema de la presencialidad o no presencialidad. Bien, excelente. No sé, profe, ¿qué más? Antes que... No, no por mi parte. Ah, perdón, parece que está en silencio. No, por mi parte nada, profe. Con respecto a este tema, no. Ahora veamos, si quiere, la organización del semestre, ¿ya? ¿Qué es lo que nos depara este semestre? ¿Cuántas clases vamos a tomar en forma teórica para luego hacer nuestros contenidos conceptuales, por decirlo de alguna manera, ¿ya? De esta asignatura, que son pocas clases, y por mientras van avanzando esas clases, nosotros también vamos buscando los diferentes centros de práctica donde a ustedes los vamos a instalar. Y eso existe, no se olviden que existe la gestión de parte de la institución y existe la autogestión también, ¿ya? Donde ustedes pueden Así es. buscar su centro de práctica o su actividad a través de la cual van a desarrollar su práctica este semestre. Todo eso lo vamos a ir viendo en estas pocas clases, mientras nosotros vamos a ir desarrollando, como les digo, estos contenidos que son básicos para entender ciertos conceptos de lo que significa un entrenador. Esas clases también tienen como objetivo reforzar, ¿ya? No solamente impartir nuevos contenidos, sino que reforzar algunos que ustedes ya eh, tienen, pero que sí son importantes hacer un acento para nuestras prácticas. Eso. Bien. Pasamos a una revisión rápida del programa, profe. Sí, adelante. Bien, entonces, yo aquí no preparé una presentación de PowerPoint como tal, pero sí vamos a ir viendo el archivo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la presentación que tenemos de Power, que es del taller como en general, ahí vamos a mostrar más que nada el reglamento. Bueno, se ve el archivo Word, ¿cierto? ¿Se ve? Sí, Maravilloso. Entonces, tenemos programa de la asignatura, el nombre de la asignatura es Taller de Intervención 4. Ya, ya saben que tenemos 2 horas que son estas, de 11:40 hasta la 1 de la tarde. Bien, así que prográmense con tema de sus horarios. Bueno, yo creo que ya todos saben sus horarios. Bien, hasta qué hora más o menos van a tener clase. Bien, el requisito, ustedes tuvieron que haber aprobado el taller de intervención 3, ya por algo están acá. Eh, y la descripción de la asignatura lo que dice es básicamente que ustedes, así yo se los voy a decir a grandes rasgos, no les voy a leer eso que está ahí, es que ustedes, el fin de esta asignatura es que ustedes aprendan la labor de entrenador, tal como dijo el profe Eduardo recién. Ustedes aprendan la labor del entrenador mediante el hacer. Ya, ahora alguno me va a decir, profe, pero el semestre pasado que empezamos con esto, o el antepasado, no fue mucho lo que hicimos de hacer. Ya miramos más que nada. Ya, claro, la idea es que nosotros aquí vayamos buscando las instancias para que ustedes puedan ir interviniendo de a poquito. Ya, probablemente aquí, ¿cuánto les pidan? Que intervengan en una fracción de la clase. Bien. Eh, ya hay otras clases que, por ejemplo, hay otros centros de práctica que los tiran a los leones al tiro, que es así, ya, y hay otras que van como más de manera más paulatina, que parten así, mire, observe primero y después ya termina a cargo de una clase. Bien. Eh, ¿Cuáles son las competencias en general que tienen? Primero, aplicar las tecnologías de la información y comunicación al ámbito profesional. Eso ustedes ya bueno, en parte, gracias a esta modalidad que nos ha tocado disponer, ustedes ya deberían estar haciendo esto y no solamente el tema de manejarse con el Zoom, con el Webex, con el Meet, con lo que sea, sino que también poder manejar las herramientas que nos da la computación, la informática, para poder trabajar desarrollar una planilla en Excel, ¿ya? Etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que incluso a unos chicos yo les pedí que con unos datos de unas evaluaciones, ellos después me tenían que hacer una tablita
como un resumen y mostrarme un gráfico, ¿ya? Cosas así. Que también eso es útil, ¿ya? Si uno como entrenador también puede ocupar esas cosas. Desarrollar habilidades de liderazgo, relaciones interpersonales y de trabajo en equipo. O sea, que ustedes tienen que ser el modelo a seguir y la gente tiene que encontrar un referente en ustedes. Bien, aquí no necesariamente es que usted se junte a tomar tecito con la gente, que se junte, hoy está lloviendo, en vez de entrenar, juntémonos a comer sopaipillas. No, eso no. Se refiere básicamente a que usted tiene que ser una persona, dentro de su rol de entrenador, una persona bastante amable, profesional, ¿ya? Y teniendo en consideración cada caso con el que usted trabaje. Y después tenemos desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional. Bien, eso yo creo que ya lo saben, o sea, la persona tiene que hacer actividad física, eso es como lo que uno impulsa principalmente, la práctica de actividad física, pero además impulsar ciertos hábitos de higiene que complementan esto. Ejemplo, yo siempre doy este ejemplo, no me sirve de nada entrenar 5 veces a la semana, 6 veces a la semana, si después, el día lunes, después de entrenar, me comí 8 completos. El día martes me comí una chorrillana, el día miércoles me comí una pizza familiar yo solo. Ya se pierde, ya el mismo tema con el descanso, ya ya la higiene postural, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bueno, y así vamos viendo las distintas competencias genéricas. Actuar con responsabilidad ética, eso es muy importante, muchachos. Bien, promover prácticas de convivencia e inclusión social y generar acciones de cuidado y prevención del medio ambiente. Bien, después por otro lado están las competencias más específicas, que no me voy a detener mucho en leerlas porque si no nos vamos a alargar demasiado y todavía queda harto que ver. Bien, ¿qué más nos queda por hablar? Resultados de aprendizaje y las unidades. Primero hablamos de conocer el rol del entrenador en los deportes individuales. Recuerden que este semestre, independiente de que el lugar que usted se vaya de práctica, nos toca ver deportes individuales. Y la prioridad es que usted vaya a hacer práctica en deportes individuales. Bien, ¿algo que agregar, profe? No, está bien, Bien. está bien. Perfecto. Entonces, nosotros acá, aparte hoy día vamos a ver todo lo que es el rol o sea, vamos a ver el reglamento y después vamos a empezar a ver lo que son los distintos deportes individuales y vamos a ver lo que es también el rol del entrenador, ¿ya? Que probablemente si alguno ya nos vio el semestre pasado va a decir, ah, sí, estos contenidos ya los pasaron los profes, bien, etcétera. Sí, me acuerdo de haber visto algo. Es que de repente también de un taller de intervención porque, a otro, de repente hay contenidos que se pueden repetir. Por ejemplo, con el profe Eduardo hicimos el taller de intervención 1 el semestre pasado y hablamos harto como a nivel bien general de lo que era el rol del entrenador sin especificarnos en un área. Bien, entonces si alguno ya después nos ve, va a decir, esto sí, parece que ya lo habíamos visto antes. Después de esto tenemos lo que es diagnóstico y planificación del proceso de intervención, ¿ya? Diagnóstico del centro deportivo, del grupo de trabajo, selección de metodología, ¿ya? Aquí no vamos a pedir nada como tan específico de esta unidad, sino que esto va a ir, ¿cómo se dice? Esto va a estar incluido dentro de la práctica que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Y en la tercera es aplicación y análisis de una propuesta de entrenamiento a nivel de especialización deportiva. Bien, como les digo, esta unidad también es como bien parte implícita dentro de lo que va a ser su labor de práctica. No es que nosotros nos vayamos a juntar todos los miércoles a pasarles materia, ¿ya? Y los que ya han visto, por ejemplo, no sé, pues Jerry, que ya estuviste con el taller de intervención con nosotros antes, sabes que nos juntamos básicamente a escucharlos a ustedes y buscarles soluciones si tienen problemas, ¿ya? Eh, la metodología de clase, ya que es básicamente expositiva, comunicativa, con aprendizaje cooperativo y aprendizaje por descubrimiento, que el aprendizaje por descubrimiento es lo que ustedes van a ir a hacer a la práctica, es básicamente eso. Bien. Alguna bibliografía, ya como para respaldar ciertos conocimientos, no es que nosotros les vayamos a pedir que ustedes estudien todo esto, bien, sino que de repente hoy necesito ver algún libro o algo en que respaldar mis conocimientos, ahí están. Bien, eso es lo que es el programa general, ¿ya? Después Profe, de esto, profe, dígame. la ponderación, te saltaste la ponderación de las notas. Ah, pero eso viene acá, lo tenemos acá en la presentación, por eso no quise hablar de Ah, eso, perfecto. ¿ya? Ya. Entonces, bien, muchachos, ¿alguna pregunta hasta el momento?
¿Algo que quieran saber? Bueno, lo de la ponderación que dijo el profe viene aquí incluida dentro de esta presentación. Ya es... Oh, no me cargó. A ver. ¿Me cargó? No, ahí está. Sí. Sí, no, sí se ve. Bueno, ahí está lo que es el taller de intervención 4 del nivel 600 que son ustedes. Ya los nombres de los profesores. Bien. Y pasamos a lo que es el reglamento de taller de intervención 4 de 2021. Aquí hubo que hacerle modificaciones porque nosotros hasta el semestre pasado estuvimos trabajando mucho con la normativa en torno a lo que es COVID de 2019, COVID-19. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. El objetivo de este taller de intervención, tal como dice ahí, son actividades académicas obligatorias. Ojo con eso, esto es obligatorio para usted poder titularse. Ustedes ya están en tercer año, ustedes ya van para obtener el título profesional, ¿ya? Hay compañeros que llegaron con ustedes hasta el año pasado porque ellos sacaron el título técnico, ¿bien? Ustedes no, ustedes ya siguieron porque quieren sacar el profesional. Bien, así que estas instancias tienen que ser obligatorias para obtener el título. ¿Ya? Un punto que a mí por lo menos me parece muy bueno, yo se los he comentado a los que han tenido prácticas conmigo, es que INAF tiene eso, que desde ya el segundo año empiezan a hacer prácticas y tienen que salir a hacer prácticas. ¿Ya? Versus, no sé, pues por ejemplo, yo estudié en la USACH del 2002 al 2007 y prácticas fueron las que tuve que hacer el último año y un par de cosas muy puntuales, pero así como actividades prácticas fueron muy pocas. Y a pesar de todo el conocimiento teórico que a uno le dan, que es espectacular, el conocimiento que uno logra haciendo era muy escaso. Y uno muchas veces se da cuenta, cuando uno está trabajando en el momento, es cuando uno realmente se aprende. ¿Ya? Entonces INAF tiene esa característica, que ustedes los insertan en centros de práctica para que ustedes vayan observando, aprendiendo, interviniendo. Están orientados a la transferencia y aplicación de conocimientos teóricos y prácticos, de orden técnico-táctico, cualitativo-físico, reglamentarios, psicológicos y metodológicos aportados por las asignaturas cursadas en su proceso formativo. Bien. Ahora, obviamente que de repente hay cosas que por el tema como hemos estado trabajando de manera online son difíciles de aplicar. Bien. Pero la idea es que, teniendo en cuenta esto, nosotros ahora salgamos a la práctica y podamos aplicar la mayor cantidad de conocimientos que hemos adquirido y aquellos pasos prácticos que ustedes pudieron o no tener, ya generalmente tratar de, por último, recordar la información, ¿ya? Hay un tema acá que, por ejemplo, yo sé que se pudieron haber visto muy perjudicados los que están, no sé, en otro año, que vieron cine antropometría, que es un ramo muy práctico, o masoterapia, que son ramos muy prácticos, y de repente se quedaron con la poca práctica que pudieran hacer a distancia. ¿Ya? Entonces es bueno que ustedes, antes de salir a la práctica, ustedes mismos puedan refrescar un poquito esos conocimientos. Bien. Muchachos, ustedes saben que los talleres de práctica son 6 instancias en total, desde el taller de intervención 1 hasta el taller de intervención 6, que se da en el último semestre del cuarto año, al nivel 800. Profe, ¿algo que agregar? No, no, está bien, Bien. está bien. Bueno, esto es Vaya nomás. básicamente la línea progresiva de los talleres de intervención, ¿ya? Aquí se va a hacer como una descripción. Eh, ¿Cuál es Si lo puedes agrandar un poquito eso. A ver. Ah, maravilloso. Ahí pude. Taller de intervención 4. Tipo de práctica es autónoma, ¿ya? El rol es un rol ya de entrenador como tal, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, el taller de práctica 2, que fueron más unos asistentes. ¿Qué tipo de deportes se deberían tratar en este semestre? Deportes individuales. Hay 4 a los cuales se les da prioridad, pero al final nosotros por la práctica ya dijimos, bueno, demos también la posibilidad de otros deportes. Ahora, por el tema de lo escaso que estuvo el tema o lo difícil que fue conseguir centros de práctica de esta manera, ahí nos abrimos a más áreas, ya no solamente natación, atletismo, gimnasia y natación, perdón, atletismo, tenis, gimnasia y natación, sino que también pudimos ver otras áreas de deporte. Ya, ¿cuál es el siguiente punto? El nivel del objetivo es el desarrollo de entrenador en especialización deportiva, perdón. Se cumplen 72 horas y
se debe entregar una bitácora y un informe de práctica, pero me parece que este año esto va a cambiar y se les va a pedir un portafolio, ¿cierto? ¿Ya? A ver cómo chico esto ahora. Ahí. Bien, eso hasta el momento. Eso es como lo más general de lo que constituye lo que es el centro de lo que es los talleres de intervención. Ahora, muchachos, hablando de lo que son los roles distintos que están dentro de este taller. Primero tenemos el del docente supervisor. ¿Quiénes son los docentes supervisores? El profesor Eduardo Bahamonde y quien les habla. Somos nosotros. ¿Y cuál es nuestra función? Es supervisar el centro práctico. ¿Ya? Visitando de manera no, ahí se me olvidó cambiar la palabrita, no es de manera virtual, es de manera presencial. En algunos casos vamos a hacer, en casos que amerite, se pueda presencial, se puede hacer la supervisión de manera virtual, pero el trabajo es de manera presencial. Un mínimo de 2 veces en el semestre el estudiante en sus sesiones de entrenamiento, estableciendo comunicación directa con las autoridades del centro correspondiente y el guía de práctica. ¿Ya? O sea, nosotros vamos a tener comunicación, 1, con ustedes, 2, con el profesor guía con el que van a estar ustedes, y 3, con el centro de práctica como tal. ¿Bien? El rol de nosotros en esta actividad es la de orientar el proceso, solicitar y corregir las bitácoras, planificaciones de las sesiones programadas y evaluar los informes finales. Bien, bueno, y alguno que otro trabajo que les vamos a pedir, que va a ser el primero que les vamos a pedir ahora dentro de estas primeras semanas. Bien, entonces nosotros, además de estar en contacto con su profesor guía, con ustedes, que eso lo vamos a hacer todos los miércoles, ya sea de manera presencial o virtual, en que nosotros vamos a estarlos escuchando a ustedes, si tienen problemas, etcétera. Ya, por ejemplo, me acuerdo que el año pasado tuvimos casos de que uno, o los dejaban haciendo toda la pega solos, y ahí teníamos que nosotros conversar con la gente del centro de práctica. Ya, de hecho, a mí me tocó comunicarme con profesores guías, decirle, oye, pasa esto, esto, otro, le podéis bajar un poquito más ya, porque están muy cargados. O al revés, que nos pasaba de que, por ejemplo, profe, en nuestro centro de práctica no nos dejan hacer nada, solamente miramos. Y es como, oh, hay que hablar con la profesora y todo el cuento para corregir esa situación también. ¿Ya? Bueno, y hay algunos casos que no sé, pues profes que sabe que mi práctica me están exigiendo demasiado o esto, o mi profesor es así, así. Ya, y ahí nosotros más que hablar con el profesor es hablar con ustedes, es como, bueno, son distintas personas, etcétera, ya, y tratar desde nuestra experiencia orientarlos también un poquito. Bien, nos dejamos de lado nosotros y pasamos a lo que es el guía de práctica, profesor con el que van a estar en contacto directo, ¿ya? Es un profesional del área biológica y o del deporte de la actividad física que colabora con nosotros ya en la carrera, el cual asume la tarea de acompañamiento o guía del estudiante en la carrera, en el lugar en el que el practicante desarrolla sus actividades. Complementa el proceso de formación del practicante aportando antecedentes del campo práctico, orientaciones, observaciones, recomendaciones y experiencias laborales. Al final del proceso tendrá a su cargo la evaluación del estudiante y a través de una rúbrica proporcionada por la carrera de nosotros, o sea, nosotros. Al profesor guía, nosotros le entregamos un kit de documentos, que hay unos que él solamente los va supervisando, como es la asistencia, y hay otros que él tiene que llenar, como es la rúbrica ya de la evaluación final. Bien. Respecto a los talleres de intervención, el rol de la guía práctica, del guía de práctica. El alumno puede intervenir en el grupo objetivo, tanto en algunas partes de la sesión como en la autonomía total. O sea, ¿a qué se refiere? A ustedes los pueden dejar interviniendo en cosas, no sé, pues, la activación, los estiramientos, la vuelta a la calma, tal parte del entrenamiento X, o simplemente los van a dejar solos y el profesor solamente va a estar como acompañamiento y supervisando. Puede ser eso. En este nivel ya se puede hacer eso, o sea, si los tiran a los leones, como les digo yo, y los dejan solos trabajando, siempre y cuando el profesor guía los esté acompañando, no hay problema, está dentro de lo esperado. Bien, profe, ¿algo que comentar? No, está bien, todo bien. Perfecto. Respecto a las actividades, ya les dijimos más o menos que son, ya se les puede dar mucha más autonomía que en los talleres anteriores, y aquí el tema de las horas, profe, estamos
estamos viendo porque parece que vamos a seguir trabajando en la modalidad de dupla semana por medio, ¿cierto? Sí, Entonces, así es. esas horas se modificarían, ya no serían, por ejemplo, que dice 12 horas de trabajo conceptual y 60 horas de trabajo en terreno, ¿ya? Entonces ahí sería menos, sería la mitad, me parece, igual que el semestre pasado, ¿o no? Serían, ahí sería, lo que pasa es que ahí sería, son 12 horas que son, como les dijimos en esta primera unidad, que son teóricas, ya todo lo que es conceptual. De esas 72 menos 12, de esas 60 deben hacer 30 y 30 presencial. Si van a trabajar en duplas, ya Ya. en un centro práctico, tendrían que completar 30 horas para todo el semestre uno y 30 horas el otro, porque van Claro, haciendo una semana uno, una semana el otro. Pero eso claro, también depende del aforo, ¿ya? sí, Pero exacto. bueno, inicialmente es así, 30 horas uno, 30 horas el otro. Ya, claro. Ahí hay un tema también que de repente no se espanten, muchachos, si de repente les dicen, esas son 30 horas presenciales, pero si de repente el profe les pide a colaboración con alguna tarea, tema administrativo, que está fuera de este horario, eso también cuenta como horario, ¿ya? Como horas de práctica. Entonces, ojo con eso. Ya, no es que digan, oye, ya, pero nosotros trabajamos, no sé, pues por ejemplo, en 10 semanas trabajamos 6 horas cada semana. Ah, perfecto. Eh, ¿Y en qué momento planifica y todo? Ah, no, es que eso ya está fuera de mi horario de práctica. No, usted también tiene que destinar un horario a preparar las actividades que les pida el profesor, etcétera. Para Bien, ese efecto, Perdón, para ese efecto existe que ustedes lo van a llevar. Bueno, voy a adelantar un poco para poder explicar esto. ¿eh? Nosotros, dentro del Google Drive, ya va a estar compartido con ustedes y dentro del Google Drive hay varias documentación compartida. Dentro de eso, una de esos documentos es el registro de asistencia, el cual ustedes lo van llenando de acuerdo a las actividades que van realizando. Ese registro de asistencia va firmado, entre comillas, con el nombre de ustedes y también ese registro de asistencia está compartido con el profesor guía. Entonces vamos a ser tres personas las que estamos viendo ese registro de asistencia. ¿Cuál es el rol del profesor guía del centro de práctica con respecto al registro de asistencia? Que él también tiene que visar, tiene que registrar y decir, sí, efectivamente este alumno en práctica vino ese día y él coloca su nombre, ¿ya? Y con eso valida de que ustedes sí estuvieron ese día e invirtieron tantas horas en su práctica. Exacto. Oye, ahí un puntito, así un detallito. Ahí ustedes igual de repente chicoteen a los profes para que les llenen porque hay unos profes que se les olvida, ¿ya? Yo, los muchachos que estaban conmigo en práctica el semestre pasado, ya, me tenían que estar recordando, pero es bueno eso, porque si no, ya, eso tiene que estar visado semana a semana, ¿ya? Así que ahí, Cata, Seba, gracias por ayudarme con eso. Bien, ¿qué más? El desempeño del estudiante es controlado por el guía de práctica y supervisado por el docente supervisor. La recopilación de antecedentes administrativos, las planificaciones diseñadas y las actividades desarrolladas, la evaluación del guía de práctica, la autoevaluación, bueno, todo eso ahí yo les puse después en una diapo un esquemita con todos los documentos habidos y por haber que van a ir y que ustedes van a tener que estar completando. Bien, y que ustedes van a tener que presentar, de hecho. Eh, esto es, respecto a la inscripción de los talleres. El orden de procedimiento de la inscripción de los centros prácticos es la siguiente. La coordinación de prácticas de los talleres de intervención ERAFINAR, que es, en este caso la jefa la que coordina esto es la profesora Natalia Roldán, pero que delega muchas de estas funciones en nosotros, ya distribuye los cupos, disciplinas y centros prácticos junto a sus guías de práctica responsables. O sea, va a llegar un momento en que nosotros vamos a presentar un listado y les vamos a decir, muchachos, se le asignó tal centro de práctica con tal profesor, ahí está el correo, el teléfono, contáctese. Listo. ¿Ya? Ustedes tienen que contactar. Los docentes supervisores recopilan y archivan en Google Drive del taller de intervención correspondiente las carpetas de cada uno de él o los alumnos. O sea, esa es pega de nosotros. Nosotros designamos una carpeta por cada uno de ustedes que se es compartida. Una es compartida con ustedes y otra es compartida con el profesor guía,
que es donde hay documentos que el profesor guía tiene que llenar, pero que ustedes obviamente no tienen nada que hacer ahí, y viceversa. Hay documentos que el profesor guía tiene que llenar y que eh, perdón, que ustedes tienen que llenar, pero que el profesor guía en realidad no se mete mucho, ¿ya? Como es el ejemplo de la bitácora. Bien, eso es un llenado de ustedes y que quien tiene acceso a la bitácora son el alumno en práctica y nosotros los profesores supervisores. Bien. Eh, Esto, muchachos, el tema de las carpetas, como les decía, va a haber una carpeta para la institución de práctica, ya ahí donde se les va a entregar el reglamento, se les manda la rúbrica que tienen que, por las cuales van a ser evaluados ustedes, y la otra carpeta que es la carpeta con el nombre de los alumnos, compartido, ¿qué dice ahí? Con el docente supervisor y los alumnos. ¿Qué es lo que viene en esta carpeta? El Excel con la bitácora, el PDF con la rúbrica para evaluar bitácora de práctica. ¿Por qué un PDF? Porque la idea es darles a conocer con qué herramienta van a ser evaluados. Pero el Word, que es el que tiene el profesor guía, eso ustedes no tienen acceso. Ustedes solamente tienen acceso a esto para que ustedes sepan cómo van a ser evaluados. Después tenemos un Excel con planificación macro o calendarización práctica. ¿Ya? Esta planificación macro se puede dar de distintas maneras. Ustedes tienen que proponer hacer toda la propuesta semestral o, por ejemplo, en algunos casos se da de que, no sé, pues, el profesor guía facilita su planificación y el alumno la va acomodando de acuerdo a la propuesta que quiere dar. Ya puede ser también. ¿Ya? ¿Se acuerda, profe Eduardo, que eso hablábamos con el profesor del director de carrera, de que él decía de que también es una posibilidad válida, ¿o no? Sí. Bien. Después tenemos lo que es el PDF con rúbrica para evaluar la planificación macro, o sea, esta planificación va a ir evaluada. PDF con el manual de la estructura del informe de práctica, o sea, esto a ustedes les dice cómo tienen que redactar su informe final. Rúbrica para evaluar el informe de práctica, ¿ya? Porque obviamente este informe va con evaluación también. Excel de asistencia al centro práctico, bien, que acuérdense, en este Excel tiene acceso usted, su profesor guía y nosotros los profesores supervisores. Después tenemos un PDF con evaluación de práctica del docente supervisor y PDF con evaluación de práctica del guía de práctica. ¿Ya? O sea, viene harto documento y harto que se va a evaluar. ¿Ya? Oye, un alto, perdona, un espacio en eso. Nosotros, tal como dice el profesor, le vamos a habilitar carpetas y conexiones con el Google Drive, ¿ya? Exacto. A través del, a través del cual ustedes van a ir vaciando información. ¿Qué es lo que ha pasado en otros semestres? Que nosotros le compartimos la carpeta y por alguna razón tecnológica a veces ustedes no la ven, no queda bien compartida. Ya me ha pasado en otros semestres. Y resulta que ha avanzado más de la mitad del semestre y ustedes recién dicen, ¿sabes qué? Yo no tengo la información. No. Si nosotros le decimos, ¿sabes qué? Le vamos a enviar la información, ¿ya? Ustedes tienen que estar atentos y si no les llega por algún motivo, por último mandan un correo, profe, no me ha llegado la información. Y nosotros tenemos la opción de revisar, porque no podemos saber si nosotros compartimos un documento, si a ustedes les llegó o no les llegó. Entonces necesitamos que aquellos que no les llegó confirmen inmediatamente, ¿ya? Eso es muy importante dentro de la comunicación, que nosotros estemos informados. De tal manera, si no es así, como les digo, ¿qué pasa? No tenemos ninguna información, avanza el semestre y ustedes no la tienen tampoco, y al final no tienen la asistencia, la bitácora, etcétera, queda el descalabro. Así que les Es pido que en ese sentido estén atentos. exacto, y de repente puede ser por un error, una falla humana de nosotros, ¿ya? Pero ahí también se ve el grado de compromiso y de responsabilidad de ustedes, porque de repente nos ha pasado, justamente que no sé, a mí me pasó con un alumno que por un error no le había compartido la asistencia, no, la bitácora. Y resulta que cuando yo me metía, no tenía nada lleno y él no me decía nada. Y cuando ya quedaban 4 semanas para terminar el semestre, me dice, profe, no tengo mi bitácora. Y ahí recién, o sea, recién en ese entonces se metió a ver que tenía que llenar esa cuestión. No, la idea es que ustedes desde el día 1 empiecen a llenar de a poquito, ¿ya?
porque así se va a hacer más fácil. Si ustedes acumulan el trabajo, va a ser complicadísimo, aparte que la memoria es frágil, sobre todo ahora que ustedes van a volver a presencial. Ya van a ir a presencial y a lo mejor ya, aquí ya no van a tener la posibilidad de tener la clase grabada. ¿Ya? Por ejemplo, hacíamos con los muchachos que yo hice la práctica el semestre pasado, teníamos la posibilidad, yo le mandaba los videos de todas las clases. Entonces, si ellos en algún momento no anotaban, ya podían verlo. Pero después, no sé, pues cuando trabaje presencial, ya no vamos a tener esa posibilidad. Vamos a tener que, ellos van a tener que estar llenando constantemente la bitácora. Bien, a ver, el protocolo, sigamos con el título 5 de los centros de intervención práctica. El protocolo de la presentación de alumno EDAFINAF en el centro práctico será de la siguiente manera. 1. Carta de presentación. No, ahí yo le estaba borrando esto. Mire, no se me borró bien. Que es la carta de presentación, pero no es por el tema de contingencia. Es una carta de presentación tipo que ya se les va a compartir a ustedes, a todos, ¿ya? Se le envía a través del correo institucional al docente supervisor a los centros de práctica. Esta la tenemos que enviar igual, profe, nosotros por correo, como lo hicimos el semestre pasado, o los Sí, alumnos. sí, Ya, sí. ya. Pero puedes editar ahí mismo y corregirlo al tiro. Sí, en eso estoy. Es que esta cuestión mía está como bien lenta. Ahí, ahí. Necesito, necesito formatear esta cuestión de computador, parece. Bueno, 2. Una vez que se envió su carta de presentación, que generalmente esto es con los centros que nosotros gestionamos, en el caso de que usted se autogestione, usted nos tiene que mandar el contacto para poder enviarles este correo también, ¿ya? 2. Perdón, hay que preguntar, ¿saben lo que es autogestión? No. Sí, profe. Ya, ok, Ya, ok. bueno, de todas maneras, es recordatorio, porque puede pasar que alguno de ustedes hizo la práctica asignada por INAF, pero a lo mejor este semestre se quiere autogestionar, o necesita autogestionar si no tiene tiempo, porque no le acomodan los horarios de los... En el caso de que usted, eh, porque el tiempo o calzan sus horarios con otras actividades que usted hace, lo que sea, o porque simplemente usted quiere hacerlo en un centro que usted ya lo tiene visto, usted tiene que solicitar un formulario de autogestión de práctica. Ese formulario, una vez que usted lo solicita, lo tiene que llenar y enviar lo antes posible con los datos solicitados a la profesora Natalia Roldán, que es quien da el visto bueno para que usted haga su gestión, su práctica autogestionada. Bien, y con ese dato se les manda la carta o el correo de presentación, que es un correo más bien formal, bien, para también mantener contacto con el profesor guía y con la institución. ¿Ya? Por eso es importante eso hacerlo lo más rápido posible para dejar listos y establecidos todo este tema. Bien, entonces, la carta de presentación, una vez que nosotros mandamos la carta de presentación, el centro de práctica acusa recibo, confirma su colaboración, completando esta misma con los datos solicitados y la regresa al correo del docente supervisor. Y el paso 3, el docente supervisor activa el centro práctico habilitando carpetas compartidas en Google Drive del correo electrónico de cada taller de intervención. Una carpeta que compartirá con el guía de práctica y una carpeta que compartirá con el alumno edad final. O sea, ya habíamos hablado, nosotros vamos a compartir una carpeta con su profesor guía y una carpeta con ustedes. Bien. Después, de los centros de intervención práctica, seguimos con esto. Eh, los talleres de intervención práctica podrán ser realizados en instituciones que estén entrenados de manera presencial y o a distancia y asignadas por INAF. Recuerden que este tema de las prácticas a distancia, ahora aquí la prioridad es darle importancia a los que van presencial. Si lo mismo, por algún motivo, no puede hacer su práctica de manera presencial, tiene que justificar ya y bien justificado el tema para poder hacer su práctica. ¿Ya? O, por ejemplo, nos pasaba, no sé cómo lo van a hacer con Wilson Herrera, profesor, este año, que él está en Calama y por motivos de fuerza mayor, él no puede venir a las clases presenciales. Entonces, él va a terminar su último semestre de manera online. ¿Ya? Entonces, pero él, por ejemplo, él se autogestionó una práctica, me acuerdo, ahí mismo en un colegio en Calama. ¿Ya? Y él tenía que mandar Exactamente, sí. las evidencias de él participando en las clases presenciales. Y ahí tenía que mandar fotos, videos y estar haciendo esto constantemente. ¿Ya? Sí, bueno, en Porque, el caso de todo alumno que sean de regiones,
¿ya? Y que por fuerza mayor no vengan a Santiago y todas sus clases las tomen en forma no presencial, virtual, entonces en ese caso el esquema de supervisión, ¿ya? Y aplicación de esta práctica es igual que lo que era hasta el semestre anterior. Vale decir, que ustedes asisten presencialmente a su centro de práctica en la región, en el lugar donde están, y nosotros tenemos que supervisar a distancia con los requisitos que sean convenientes. O sea, ustedes tienen que grabar esas clases y conectarse a algunas clases, enviarnos evidencia que son más que fotos, son videos donde ustedes van a hacer su clase y nosotros la veamos, la revisamos completa, etcétera. Y toda su documentación posterior, por supuesto, que tiene que estar al día. Exacto, así es. Bien. Bueno, el estudiante podrá proponer formalmente un centro práctico solicitando el documento de formulario. Este deberá ser presentado a la coordinación de prácticas de carrera dentro de las 2 primeras semanas del semestre académico. Ahora, muchachos, si ustedes ya tienen visto un centro, que ustedes dicen, yo quiero hacerlo en tal lado, tengo visto, muchachos, no pierdan tiempo y empecemos a hacer la gestión al tiro. Soliciten el formulario, mándenos un correo a nosotros para poder enviarles el formulario y así empezar a hacer al tiro la gestión, ¿ya? Mientras antes tengamos listos los centros de práctica, mejor para ustedes, mejor para nosotros también, ¿ya? Porque así podemos hacer una labor bien ordenada. Los centros de práctica propuestos deberán respetar los artículos 3b, tercero B y cuarto. Bien, eso está en los estatutos. De los deberes de los alumnos. A ver, dejemos algo bien en claro. Primero, que hay que entregar la documentación académica administrativa solicitada por la carrera en el plazo establecido, según la calendarización académica semestral entregada al alumno. Esto que estoy hablando es lo que ustedes deben hacer. ¿Ya? O sea, de aquí, antes que nos vayamos a la semana de receso de las fiestas patrias, toda la documentación que se les pide ya tiene que estar lista. Bien. Después tenemos presentar informe final, ya, eso es ahora al inicio. Aparte de eso, recuerden que ustedes tienen que entregar un informe final, una bitácora llena con todas las semanas de intervención que hicieron y la planificación macro, según el protocolo del taller de intervención que realicen. O sea, son tres documentos que hay que entregar. Tercer punto, asistir puntualmente a las sesiones de práctica en terreno comprometidas y asistir a las reuniones cada vez que fuera convocado por el docente supervisor. O sea, lo que hacemos nosotros acá los días miércoles. Ya, las primeras clases, hasta antes que se vayan a la práctica, son obligatorias que ustedes estén. Después de eso ya solamente nosotros nos vamos a conectar para conversar con ustedes eh, y que nos hagan saber cualquier problema que tengan. Bien. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los online? Aquí puse algo muy detallado, o sea, muy pequeño, que en algunos puntos coincide. No debe asistir presencialmente al centro de práctica o puede que sí. Por ejemplo, yo en el nivel 200 y en el nivel 800 voy a recibir alumnos y mi centro de práctica, o sea, como yo hago la práctica, este semestre va a ser que voy a tener clases presenciales y online. Algunos días online, otros días presenciales. Entonces yo ahí les dije a los muchachos tienen que estar preparados para asistir tal día al parque, a la plaza donde vamos a estar trabajando. Bien. En este caso, debe asistir en forma virtual a cada sesión programada, según horario de inicio de término de las reuniones, solicitadas tanto por su guía de práctica como por el docente supervisor. ¿Ya? Debe grabar al menos una clase en todo el proceso de práctica. No, aquí se le pide más de una clase, ahí está mal esto, son 2 clases, por lo menos, 2 clases. Deberá participar activamente en cada clase, asumiendo el rol del practicante. Las planificaciones diseñadas y actividades desarrolladas, observaciones, análisis, comentarios personales, ya se registra todo eso en la bitácora. Recuerden que si ustedes ya tuvieron el taller de intervención o ya tuvieron su práctica, saben que en la bitácora hay un espacio que ustedes tienen que llenar con las actividades que se hicieron, y abajito con observaciones o comentarios. Y ahí ustedes tienen que poner ciertas cosas que no van como tal en las actividades. Por ejemplo, el trabajo se tuvo que hacer, se tuvo que quitar una serie porque el nivel de cansancio que demostraron los entrenados. Por ejemplo, no sé, o por ejemplo en eso mismo, ustedes pueden poner, me pareció que la disposición de trabajo del profe podría mejorar si implementa tal técnica de enseñanza. Eso también es súper válido, muchachos, dentro de su práctica.
¿ya? Y de hecho, por lo mismo, es que la bitácora no se comparte con el profesor guía, porque si ustedes tienen algún comentario, alguna observación que el profesor pueda hacer ofensiva, ya eso solamente queda entre el profesor supervisor y ustedes, ¿bien? Ya, y también es como una manera como de seguridad para ustedes, porque por ejemplo, imagínate ustedes que vieron algún comentario que pueda no ser positivo de su entrenador, ¿ya? El entrenador, ya, y el entrenador a lo mejor se enoja y quiere y toma alguna represalia contra ustedes, no corresponde, ¿ya? Entonces, como una manera de seguridad también para ustedes es que la bitácora no se comparte con el profesor guía. Bien, debe llevar la bitácora virtual dispuesta o sea, al día. Esta bitácora que va a estar online, esto es para todos, porque nosotros se los vamos a estar revisando. Bien, registro de la asistencia obligatorio del alumno en práctica, entregar la documentación académico-administrativa solicitada por la carrera en el plazo establecido, bien, y entregar los certificados personales en el plazo indicado. ¿Cuáles eran los papeles que se les pedían, profe? Currículum, certificado de antecedentes y Eh, si está inhabilitado o no para se- trabajar con niños, y, ¿o no? claro, eso no es un Inhabilidades. certificado. Claro, no es un certificado, es un documento, porque el Sí, certificado no certifica algo. Esto es un documento simplemente de que no está inhabilitado para trabajar con menores. Ahora, eso es para aquellos que van a hacer su práctica con menores, porque exacto. aquellos que hacen su práctica con personas adultas no es necesario eso. Ahora, para los que el otro documento que también tienen que entregar, tal como lo dijo el profesor Felipe hace un rato atrás, para aquellos que se van a autogestionar, es el formulario de autogestión, el cual, voy a repetirme un poco, ya que ya se los dijo el profesor, el cual se lo tienen que hacer llegar a la profesora Natalia vía correo. Ese documento lo ve el director de carrera y la coordinadora y ven Ah, si si la propuesta de autogestión está de acuerdo a los objetivos y se enmarca dentro de lo que significa la idea, digamos, el concepto INAF. ¿Ya? Después de evaluado eso, firmado por ellos, se lo devuelven con copia a nosotros también e inicia su autogestión. Esos son todos los documentos que deberían tener, más el claro, reglamento. claro, porque por ejemplo, no sé, pues, puede darse el caso que diga, oiga, yo me quiero autogestionar porque yo trabajo en tal centro deportivo. ¿Ya? ¿Y en qué trabaja? No, yo soy el utilero, no sirve, ¿ya? A no ser que a ti tú puedas trabajar con grupos de gente, bien, pero si es haciendo pegas que no tienen que ver como con el rol del entrenador, no, 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 es que yo hago una pega administrativa, no sirve tampoco, ¿ya? No, tiene que ser trabajo de entrenador como tal. Un entrenador también hace trabajo administrativo, pero tiene que ser acotado a lo que es el entrenador, ¿bien? Ya, o sea, por ejemplo, usted no va a hacer la práctica en el centro deportivo haciendo los IVA mes a mes, pues, ¿ya? A eso se refiere. Eh, Presentar informe final y bitácora según protocolo del taller de intervención que realiza, ¿ya? Esos son los deberes del alumno online, bueno, y presencial también, es para todos. ¿Ya? El estudiante debe registrar un 100% de asistencia a las sesiones de práctica online virtuales comprometidas, las cuales serán chequeadas en la hoja de asistencia y bitácora disponible en la carpeta de Google Drive. De no cumplir con este requisito será causal de reprobación inmediata del taller de intervención que cursa. ¿Ya? Y bueno, y no solamente el tema de asistencia, pues, son otras cosas, sino entregó los informes, etcétera, etcétera, etcétera. Ante cualquier impedimento de fuerza mayor que signifique no asistir a una sesión de práctica programada, el estudiante deberá, en primera instancia, comunicarlo de manera telefónica o directamente con el guía de práctica. O sea, usted avisar antes, ¿ya? Y ahí incluso el guía le puede dar la posibilidad de recuperar esa hora en otro momento, etcétera. De hecho, fue uno de los aspectos muy buenos de esta, o que dio más facilidad para eso, de esta práctica intercalada en dupla, de que uno iba una semana, el otro iba la otra semana, es que, por ejemplo, si un alumno faltaba a una práctica, podía recuperar la semana siguiente yendo al centro de práctica o participando en la clase online que se estaba dando. ¿Ya? Y en general mejoró bastante el tema de la asistencia. Ante cualquier impedimento de fuerza mayor, no, esto ya lo hablamos. La no presentación de los certificados personales requeridos en los plazos establecidos significa que no podrá presentarse en los campos prácticos. ¿Ya? O sea, usted antes de empezar su práctica tiene que estar con toda su documentación al día. Perdón. Ya muchachos, ahora vamos con lo que había dicho el profesor Eduardo. Estas son las evaluaciones que vamos a tomar. ¿Ya?
Primero tenemos una evaluación, ¿ya? Evaluación de investigación conceptual. Después tenemos una entrega. No, esto, profe, parece que no lo actualicé. A ver, aquí tengo la Sí, programa. quiere decir lo mismo, Sí, sí. sí, aquí Con la tengo conceptual me parece que un 10%. sí, aquí tengo la programación, Todo lo que... que es el documento en Word, a ver, Sí, programación, aquí está. Lo voy a agrandar un ahí, poquito para que lo veamos mejor, porque aquí está ese mismo, más detallado. claro. Bien, tenemos, acá está, mire. Evaluación de investigación conceptual vale un 5%. Sí, ¿ves? Esta es la que está actualizada. Se entrega la semana Ujú. 6. La semana 6, profe, no era antes, porque la idea es que antes del 18 ya estuvieran listos para nosotros poder revisar con calma esto, ¿o no? Sí, Bueno, tendría que pero ser una semana antes. esto se puede modificar. Nota Sí, de bitácora online que vale un 25%. Ojo, ojo, por eso les decimos, no miren a huevo esto, porque acuérdense que la bitácora no es que nosotros vamos a decir, está lista su bitácora, está todo llenito, se le pone un 7. No, sino que nosotros con una rúbrica que está diseñada, que el profe nos va a exactamente, mandar, nosotros vamos a ir evaluando. Entonces, un punto dice, mantiene su bitácora al día y ahí exactamente. sí, siempre tantos puntos. O no, sabéis que yo me metí un día a supervisar y justo esa vez no la tenía al día. Le bajamos el puntaje. No, sabéis que Bien. nunca lo tuvo al día y se puso al día a última hora. Cero. Puntaje cero. Así como póngale un cero, O profesor. sea, de hecho, eso es muy importante porque hay algunas personas algunos alumnos, o sea, lo que estoy diciendo lo estoy diciendo en base a la experiencia y lo que hemos visto en semestres anteriores, que hay alumnos que llenan su bitácora la semana anterior a que se entregan todos los trabajos. ¿Ya? Eso significa que nosotros, que hemos estado revisando la bitácora, no tenemos ninguna historia de lo que ha pasado en el semestre, Nada, ¿ya? nada. Y por otra parte, ¿qué pasa con ustedes? Que no se acuerdan de qué hicieron en la clase número uno, o a lo mejor lo tienen anotado, pero no es lo mismo llenar la bitácora clase a clase, donde ustedes realmente están anotándolo, e incluso pues, en la bitácora existen reflexiones dentro de lo que es la descripción. Ustedes en la bitácora van y hacen reflexiones. La clase hoy Justamente. día fue bastante buena, vi a los alumnos bastante motivados por tal y cuales actividades. Eso, si ustedes lo hacen en el tiempo, pues no se van a acordar de esos detalles, se van a acordar y porque tienen anotado a lo mejor lo que hicieron en la clase. Entonces es muy Exactamente. importante que sea semana a semana. Y es tan importante que por ejemplo, estamos revisando permanentemente. Yo reviso los días viernes o sábado en la mañana las bitácoras y voy llenando dentro de una rúbrica, voy llenando si la tiene o no la tiene, si incorporó información o no incorporó. Y al final eso, como dice el profesor, se traduce en una nota, en un punto importante. O sea, a nosotros no nos sirve como objetivo de bitácora que llenen la bitácora las últimas semanas. No tiene sentido, mejor no lo haga. Exacto. Bueno, y hay otro tema ahí que es muy importante, que lo mismo que decía el profe respecto a que hay un cuadro que es de observaciones y reflexiones. Si nosotros podemos, ustedes llevan su bitácora al día y nosotros las podemos ir revisando semana a semana, ustedes mismos, esos mismos pueden ser indicadores si la práctica va bien o si hay algún problema. Por ejemplo, yo mi práctica la estoy haciendo, pero el profesor me dejó haciendo el trabajo solo toda la semana. Me dejó solo el día lunes, el día miércoles y el día viernes. Y no he recibido ninguna retroalimentación de su parte. Entonces nosotros podemos leer eso y decir, oye, aquí hay un problema, atajemos esto, contactemos al alumno, contactemos al profesor guía, listo, se soluciona. ¿Ya? Por eso también la importancia de llevar la bitácora, muchachos. No es solamente una cuestión para joderlos y quitarles tiempo de llenar un documento, sino que porque nos ayuda y nos permite hacer un seguimiento, ¿ya? Y un acompañamiento del proceso que van llevando ustedes. Bien, después tenemos la nota del informe final, que ya eso viene un documento en que les va diciendo con qué letra, con qué formato, qué debe llevar el informe, etcétera. La nota del guía de práctica, que es el guía de práctica llena una rúbrica en que va poniendo un puntaje X y después da una nota. Lo mismo hacemos los profesores supervisores, ¿ya? Y aquí los profesores supervisores no solamente evaluamos de acuerdo a lo que podamos conversar con el profesor guía o lo que podamos ver de las evidencias, sino que también el nivel de participación de ustedes en estas instancias
de cumplimiento con todas las cosas que se les piden, de que si nos metemos a ver la bitácora, que si lleva la asistencia al día, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tenemos la nota actitudinal que vale un 5%. Entonces, si ustedes suman todos los porcentajes, está el 100% y ahí está la nota redondita. Bien, muchachos. Dentro de lo que es la nota actitudinal, ¿ya? Ahí se maneja un cierto porcentaje, en el sentido de que a ustedes les llega el formulario para que se autoevalúen, pero al lado también, con respecto a los mismos ítems de esa rúbrica, tiene un espacio el profesor supervisor, que somos nosotros, para evaluarlo en los mismos ítems. Dado el puntaje que ustedes obtuvieron con su evaluación y nosotros con la nuestra, eso se pondera en un 30% ustedes y un 70% nosotros, y eso equivale al 5%. Exacto. ¿Ya? Exacto. Bien. ¿Qué más, profe? Aquí una pequeña calendarización que es como un resumen ya de cómo serían las actividades del semestre. Eh, Difusión del reglamento, que es lo que acabamos de hacer. La clase 2, que es la próxima semana, metodología de trabajo de las prácticas a distancia. No, aquí no es solamente de eso, sino que vamos a hablar de ciertos protocolos también que hay que aplicar en la presencialidad y que tenemos y aquí ya vamos a empezar a pasar materia de todo lo que es deportes individuales, etcétera, etcétera, etcétera. Ya que ahí tenemos unas presentaciones bien confeccionaditas para que veamos un poquito de materia. Semanas 3 y 4, contenido conceptual específico por cada nivel. Como les digo, en una vamos a ver algo muy general de lo que es los deportes individuales, pero en otra vamos a hablar, que ahí el profe Eduardo se maneja bastante bien en lo que es el rol y las características psicológicas del entrenador. Ya que ahí vamos a estar haciendo otra clase más y se les van a asignar los temas, o incluso los temas podríamos asignarlos antes, profe, a lo mejor la próxima semana para darles un poquito más de tiempo y que preparen sus trabajos con calma, para no darles de una semana para otra. ¿Podría ser o no? Sí, perfectamente. Sí, ¿Ya? ahí nos vamos adecuando. Sí. Que van a ser trabajos relacionados con el atletismo, el tenis, la gimnasia y la natación. ¿Ya? Y la idea es que la semana 4, mira, a ver, veamos un calendario para que vayamos siguiendo. La semana 4, ustedes ya entreguen los informes. Ahí, ¿Ya? agrándalo un poquito si puedes, Felipe, por favor. Mire, eso es lo que les iba a mostrar. Ya estamos en la semana 1, semana 2, que es la del 23 al 25, la semana 3, que es la semana del 30 de agosto al 3 de septiembre, y la semana 4, que sería la semana del 6 al 10 de septiembre. En esa semana deberían entregar su informe. Y como tenemos clases los Claro. miércoles, le damos hasta qué fecha, profe, hasta el mismo miércoles, el viernes, no sé. Sí, hasta el mismo miércoles puede ser. Claro, Eh, nosotros, ¿qué es lo que hacemos nosotros siempre, profesor? Es que lo entreguen, aunque sea a última hora del día anterior, o sea, el 7. ¿Por claro. qué? Porque así nosotros, en clases con ustedes, podemos chequear quienes no han entregado el trabajo, quienes han tenido algún problema, pero tenemos esa visibilidad, ya tenemos esos datos, ya, pero lo tenemos con un poquito de tiempo, porque si nos entregan a nosotros al mediodía y tenemos clase a las 11:40, no tenemos ninguna posibilidad de poder reparar algún problema. Exacto. La cosa Bueno, es reaccionar bien. exacto. Y justamente, bueno, y aquí, bueno, aquí hay un errorcito porque aquí no es clase semana 5 porque la semana 5 es la semana de fiestas patrias. Esa semana no tenemos clases como tal. ¿Cierto, profe? Sí, Ahí tendría que ser sí, semana sí. 6. Semana 6. Entonces, muchachos, la idea es que ustedes nos envíen el Sí, hay trabajo. Dime, lo profe. que pasa es que arriba dice 3 a 4, después clase 4, Entregas de trabajo, clase semana 5, distribución de alumnos en centros prácticos. No, ahí debería ser semana 6. 6. Sí, esa es 6. semana 6. Que es la semana Sí, que volvemos de este receso de fiestas patrias. Entonces la idea, muchachos, es que sí. ustedes nos envíen el informe la semana antes, la semana 4. ¿Para qué? Para que ustedes, mientras ustedes están haciendo actividades en torno a una parrilla o en torno a una mesa, nosotros vamos a estar con el profesor estoicamente revisando trabajo, ¿cierto, profesor? Así es, como siempre. Bien, después de eso ya tenemos la semana de recopilación de los últimos. A ver, ojo ahí. Dice semana 6 y 7, semana de recopilación de antecedentes administrativos logísticos. No precisamente. ¿Por qué? Porque esto hay que tenerlo lo antes posible.
¿ya? Ojalá en la semana 6 ya tener todo listo, para que ustedes la siguiente semana, que es la semana 7, salir a la práctica, que es aquí Habría donde que modificar esa calendarización, profesor. sí, vamos a Sí, hacerle, vamos a tener que actualizarla. vamos a hacerle una pequeña modificación aquí, le cambio el numerito, mire, ahí hay una, y la semana 6 Y ahí, donde dice clase semana 4 debe ser 5. clase semana, no, pues, clase semana, entregas de temas de trabajo, esa, no, pues sí, ¿Sí? ahí debería entregarse en la semana 4 porque la semana 4, 5 allá está bien. Ok, entonces, no, la que cambié fue la semana 5 a 6 que es la distribución de ya. alumnos en los centros prácticos. O sea, de vuelta de las vacaciones, muchachos, de este receso, nosotros ya vamos a tener bien definido todo el tema de los centros prácticos y a dónde tienen que irse. Y la semana 7 que es la siguiente, ya salen a su práctica. Entonces, muchachos, acá a ustedes se les asigna, por favor, aquí es muy importante. ¿Por qué se los digo? Porque a nosotros nos pasó el semestre pasado que asignamos los centros de práctica y llevaban, y a la semana siguiente ya tenían que empezar, y algunos no habían ni contactado al profesor guía, ¿ya? Entonces es responsabilidad de ustedes contactar al profesor guía y ponerse de acuerdo al tiro. ¿Ya? Entonces, una vez que eso esté listo, aparte que en los centros de práctica nosotros nos dan unos horarios, pero de repente, por un tema de que ustedes coordinaron con el profesor, se hicieron cambios de horarios, es bueno que nosotros sepamos eso para actualizar la nómina. ¿Ya? Y las semanas del 6 al 15, semana 6-15, en realidad es inicio de actividades en el centro práctico. ¿Ya? No, ahí, perdón, ahí es de la semana 7 a 15. 7 a 15, ¿o no, profe? ¿O está bien en la semana 6? Espera, estoy mirando. 7 sería. 7. Claro, incluso aquí de Porque repente, la número 6 vamos a estar recién distribuyéndolo. claro, incluso aquí se debería hacer semana 16-17. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por calendario y para completar las horas, podrían llegar algunos hasta la semana, incluso la semana 16-17. A mí me pasó con los chicos que estuvieron conmigo el semestre pasado, llegamos hasta la semana en que justo les tocaba dar exámenes para que cumplieran el horario. ¿Ya? Y Oye, es imprescindible para el cumplimiento de los horarios, dado que ustedes también trabajan en dúo, ya trabajan en pareja, de que den inicio a su práctica tal cual como dice acá la fecha, porque hay algunos alumnos que por alguna razón o algún relajo o algo que no se dio, empiezan más adelante y después nos empezamos a encontrar con problemas para poder cumplir la cantidad de horas. Y aquí empezamos a hacer malabares con el profesor para poder compartir la misma semana que le toca al otro compañero, buscar una sesión adicional, se forma un problema. ¿Ya? sí, ¿Por qué? Porque necesitamos que cumplan sus 30 horas, lo que no es difícil, pero entre ambos necesitan cumplir 60. Por tanto, si uno falla, implica al compañero. Si empieza más tarde, puede perjudicar también al compañero. Entonces, tienen que empezar el día que corresponde. Eso también es parte de la evaluación. Son las responsabilidades y cumplimientos de compromiso. exacto. Bueno, y ahí hay otro tema, muchachos, de nuevo. A ver, se los quiero recalcar harto porque es impresionante la cantidad de gente que falla por esto. Nosotros les asignamos un centro de práctica a ustedes. Bien, si usted por algún motivo no quiere hacerlo, usted ya tiene visto otro centro de práctica, avíselo con tiempo. Si usted se autogestionó su práctica y todo, usted la cumple en ese lugar, ¿ya? Porque ya nos pasó una vez que alguien se autogestionó una práctica, ah, profe, es que sabe que al final no me gustó, ¿ya? Y fue como, ya, pero si tú mismo te autogestionaste, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? O por ejemplo, lo que pasó el semestre pasado, ya, ese ya, perdón el lenguaje, muchachos, pero aquí ese ya fue el colmo de lo Barça, que, compadre eh, que él decidió o él le dio la posibilidad de entrenar a alguien personalizado, ¿cierto, profe? Y al final Sí, resultó que así no fue. estaba haciendo su práctica porque se había lesionado el tobillo y estaba parado y no hacía nada. Entonces, y así es como, ya, pues y aquí estoy, pues y nada, pues. Ya, entonces esos casos ya es como la desfachatez, muchachos, ya es demasiado. Bien. Bueno, y nosotros también como equipo estamos mucho mejor articulados de que cuando empezamos hace 2 años atrás o el año pasado, y aparte que con todo el quehacer que hemos tenido, ya todas las consideraciones que tuvimos alguna vez,
ya es como, ya, pues, o sea, córtala. Si ya, más encima, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, ya están en tercer año, ya llevan 4 semestres, este es su cuarto semestre de práctica, es como, ya, pues, no, ya no te vamos a aguantar las mismas excusas o los mismos problemas o las dificultades que estáis teniendo con las otras prácticas, ya, y que muchas veces es aprovecharse del sistema para sacar la barata. Bien, entonces ya, por ejemplo, eso no quiere decir que vamos a ser unos desconsiderados y que frente a cualquier dificultad que ustedes tengan no los vamos a escuchar, no. Pero, por ejemplo, si siempre tiene problemas con la práctica de que se resfrió, se resfrió la mamá, se le murió el perro al vecino, profe, iba para allá y justo pasó una micro por la vereda, o sea, por la calle en la que yo iba, y la vereda, y la micro salpicó un charco de agua y me mojó y no pude ir a la práctica. Ya, y si empieza a acumular y acumular y acumular y acumular excusas, ya es como, ya, pues córtala. Ya, no creo que nadie pueda tener tanta mala suerte o no puede hacer algo al respecto como para poder cumplir con el tema de su práctica. Para mí, por lo menos, a mí ya me causa conflicto tanto problema. Profe, creo que no nos queda nada más que decir, no sé, algo más que comentar. No, nada. O sea, con respecto a lo que tú dices, hay una tolerancia con respecto a, o sea, cuando de repente, hablando un poco de estadística, cuando las cosas se repiten mucho, a uno le queda la percepción de que en realidad no todo esas casualidades pueden ser ciertas. Entonces cae un poco en la duda y ya empieza un poco a perder la confianza con el alumno. Y cuando uno le pierde la confianza a las personas, cae en un estado de sensibilidad importante, sobre todo en cosas que son de tipo subjetiva. Entonces, no abusar, ¿ya? Es un poco el mensaje, ¿ya? Y siempre ser responsable, ¿ya? Y no quiero partir como pensando en que ustedes no lo son, ¿ya? Solo quiero estimular a que siempre lo sean. Ese es Exacto, el punto. exacto. Bueno, y por ejemplo, les doy otro ejemplo. A mí me pasó en el ramo de personal training que hice el semestre pasado, con los niveles 800, o sea, 700, perdón, un alumno que desde el semestre pasado que siempre tiene problemas para todo y como para cumplir con los plazos de entrega de los trabajos. Y yo ya fue como, yo le voy a poner el 1. Y de no ser porque ahí intervino la profesora Natalia y otros profesores, yo le hubiera puesto el 1 nomás, po. Ya, y así de simple. Porque ya cuando escucháis demasiadas excusas, ¿por qué no cumplir con las cosas? Ya te parece, a mí me parece sospechoso. Ya, muchachos, yo no tengo nada más que decir. No sé si alguno quiere comentar algo, quiere preguntar algo. Tengo una pregunta. Pregunte. Eh, que en el horario tenemos el día martes y hoy día miércoles. ¿Vamos a tener solamente hoy día la clase de taller de intervención? Sí. Lo que pasa es que por un tema de horario, esas 2 horas se dejan, por lo menos para nosotros los profes se dejan porque tenemos que designarlas para supervisarlos a ustedes. Entonces, Ah, ya. alguna semana te vamos a supervisar a ti, Melissa, o te voy a supervisar al Sebastián, no sé. Ya, pero no, la clase como tal es hoy día, de 11:40 a 1. Eso, Profe, dígame. ¿hay que formar pareja entonces para la práctica? Generalmente sí, pues ahí se designan. Se designan las parejas, profe, ¿cierto? Sí, Pero, pero bueno, todavía no es el momento, pero sí vayan echando un ojo con respecto a eso porque no tenemos los centros de práctica, ¿ya? Y ya, no teniendo los centros de práctica, también hay que ver el tema de autogestión y la autogestión es individual, no es en pareja. Entonces todavía es como un poco prematuro. Pero sí pueden ir mirando y pensando en ustedes con quién vas a trabajar, pero no necesariamente nos tienen que comunicar a nosotros, ¿ya? Como así, inscribirlos ya en pareja, no todavía, nosotros les avisamos. ya, Eso. gracias. Ya, muchachos, si no hay nada más que comentar, ha sido un gusto conocerlos. Bueno, nosotros nos vemos mañana a las 9:10, ¿ya? Y eso pues, ¿ya? Fue, Ya. fue un gusto ver de nuevo al Y- Seba, a la Cata y a la Araceli. Buena, profe. Bien, Ya. Bueno, yo los veo el próximo miércoles también a las 9:10 de la mañana, ¿ya? Por esta misma vía. Nos vemos ahí, ¿ya? Que tengan una buena semana, un buen fin de semana, chao, ¿ya? Y muchachos. a Chao, seguir profe. cuidándose, ¿ya? Cuídense Chao, harto. Nos Chao. vemos. Que Éxito. estén bien. Igual. Muchas gracias. Cuídense, compañeros y compañeras. 3.